La noche caía pesadamente sobre el caluroso puerto de Veracruz, mientras la soledad devoraba la pequeña sala de la casa. Eli sostenía el teléfono contra su pecho con las manos temblorosas, esperando una llamada que amenazaba con destruir su mundo. Los secuestradores habían sido claros en sus exigencias económicas, pero ella no poseía ni una décima parte de la cantidad solicitada. El llanto silencioso de su pequeño hijo desde la habitación contigua aumentaba la presión en su pecho. Ella sabía perfectamente que el tiempo corría en contra de la vida de su esposo Daniel. Con cada minuto que pasaba, la certeza de una tragedia inminente se clavaba con más fuerza en su mente. Nadie en el pueblo quería prestarle dinero por temor a las represalias de los criminales. Las autoridades locales solo ofrecían promesas vacías y trámites burocráticos lentos. Al borde del colapso emocional, Eli recordó los susurros y rumores que circulaban sobre el viejo barrio de La Huaca. Se decía que existía un altar antiguo donde las causas imposibles encontraban una respuesta inmediata y definitiva. El miedo a lo desconocido luchaba con fiereza contra el amor desinteresado por el padre de su hijo. Sin pensarlo dos veces, la joven madre se levantó del suelo y cubrió sus hombros con un rebozo oscuro. Dejó a su hijo bajo el cuidado rápido de una vecina anciana, sin dar demasiadas explicaciones. Caminó a paso apresurado por las calles empedradas mientras el aire húmedo de la costa le dificultaba la respiración. La bruma marina ascendía desde el malecón, creando siluetas distorsionadas en cada esquina oscura. El eco de sus propios pasos apurados parecía perseguirla como si una entidad invisible marcara su ritmo. Finalmente llegó a una antigua casona de madera, cuyo aspecto deteriorado inspiraba un profundo respeto y recelo. Una débil luz de tonalidades violetas se filtraba a través de las rendijas de las ventanas cerradas. Él empujó la puerta principal que se encontraba sospechosamente entornada, revelando un pasillo angosto. El denso olor a incienso de copal y cera quemada inundó de inmediato sus fosas nasales. Sus pies se movieron casi por instinto hacia la habitación trasera de donde provenía el resplandor místico. Frente a ella se alzaba majestuoso y solemne el enorme altar principal de la Santa Muerte. La túnica de la imponente estatua brillaba con un color púrpura intenso bajo la luz parpadeante. Docenas de veladoras consumidas dejaban ver ríos de cera seca derramada sobre la mesa de madera rústica. Vasos con mezcal, flores marchitas y extraños amuletos rodeaban la imponente figura esquelética. Eli cayó de rodillas ante la presencia espiritual, sintiendo el frío cemento golpear sus articulaciones. Las lágrimas brotaron sin control de sus ojos mientras contemplaba la impasible guadaña de la muerte. Con la voz quebrada por el dolor, comenzó a rogar en un susurro desesperado por el regreso de Daniel. Prometió entregar su devoción más absoluta y realizar un altar lujoso en su propio hogar si recibía el milagro. Un repentino soplo de aire helado recorrió el recinto cerrado, haciendo oscilar vivamente todas las llamas. Las sombras proyectadas en las paredes parecieron cobrar vida propia por una fracción de segundo. Eli sintió una opresión inusual en el pecho, como si un testigo invisible firmara su pacto silencioso. El silencio regresó al lugar de manera abrupta, dejando solo el crujido sutil de la madera vieja. Convencida de haber sido escuchada por la entidad, la joven se levantó lentamente limpiando su rostro. Caminó de regreso hacia la salida, sin atreverse a darle la espalda por completo a la estatua. Al salir a la calle, el viento de la noche se sentía extrañamente denso y cargado de un magnetismo pesado. Apenas había avanzado un par de cuadras cuando el teléfono en su bolsillo comenzó a vibrar con violencia. El número en la pantalla era desconocido, lo que provocó una descarga de adrenalina pura por todo su cuerpo. Con el corazón latiendo desbocado en la garganta, presionó el botón para responder la llamada. Una voz ronca y entrecortada al otro lado de la línea pronunció su nombre en un hilo de agonía pura. Eli dejó caer el teléfono contra el suelo de madera mientras las lágrimas limpiaban el polvo acumulado en sus mejillas. La voz de Daniel seguía resonando en su mente como un eco imposible surgido de la misma muerte. Sin pensarlo dos veces, la joven madre corrió descalza hacia la pesada puerta principal de la vivienda. El crujido del metal oxidado cortó el silencio de la noche veracruzana mientras ella salía al patio delantero. Al final del camino polvoriento, una silueta tambaleante avanzaba lentamente bajo la débil luz pública.
Era Daniel, vivo y caminando por su propio pie tras largas semanas de un cautiverio infernal. Ellie se lanzó a sus brazos con un grito ahogado que rompió la quietud de la colonia entera. El olor a tierra húmeda y sudor de su esposo le confirmó que el milagro se había completado. Los secuestradores lo habían arrojado a la carretera sin pedir un solo centavo de rescate. Daniel no lograba comprender por qué sus captores cambiaron de opinión de un momento a otro, pero Ellie sabía perfectamente el motivo detrás de aquella liberación inexplicable y repentina. La figura esquelética de la Santa Muerte había cumplido con su parte del trato en menos de 24 horas. La primera semana transcurrió entre abrazos familiares, cenas calientes y una sensación de renacimiento absoluto. Atendiendo los cuidados de su esposo convaleciente, Ellie dejó de lado sus visitas habituales al pequeño altar. El ajetreo diario de la rutina provocó que la gran promesa comenzara a desvanecerse de su mente. La ofrenda masiva de velas moradas y el oro prometido quedaron pospuestos para el fin de mes. Sin embargo, una tarde calurosa de domingo, un frío antinatural se instaló súbitamente en la cocina. Ellie sintió un zumbido agudo en el oído izquierdo que ahogaba el ruido exterior por completo. Una extraña sensación de ser observada desde las esquinas del techo la hizo girar la cabeza rápidamente. No había nadie allí, pero el ambiente se sentía tan denso como el humo de un incendio. Esa misma noche, el sueño pacífico abandonó el cuerpo de la joven madre para siempre. Cada vez que cerraba los ojos, el crujido de unos huesos arrastrándose llenaba su mente. Al tercer día de insomnio continuo, Ellie comenzó a perder el hilo de las conversaciones comunes. Daniel notó el cambio radical y le preguntó alarmado si algo andaba mal con su salud. Ella respondió con un grito histérico que asustó a su propio esposo por la violencia de su tono. Inmediatamente después del arrebato, la mujer rompió a llorar pidiendo disculpas arrodillada en el suelo. Una extraña neblina mental oscurecía sus recuerdos sobre el pacto satánico que había realizado. Olvidaba por completo las horas del día, pasando mañanas enteras murmurando palabras incoherentes en la oscuridad. Su rostro comenzó a perder color, tornándose de un tono grisáceo y demacrado sumamente alarmante. Él le aseguraba que las moscas negras salían de las paredes para susurrarle insultos al oído. Daniel contemplaba con el corazón roto cómo la mente de su amada esposa se caía a pedazos. Decidió llevarla con un médico local, creyendo que se trataba de un brote psicótico postraumático. Los exámenes médicos arrojaron que el cerebro de Ellie no presentaba ninguna anomalía física detectable. El doctor sugirió un internamiento psiquiátrico inmediato debido a la gravedad de los síntomas catatónicos. Al regresar a casa esa tarde, la temperatura dentro del hogar descendió hasta congelar los vidrios. Ellie caminó directo hacia la esquina oscura donde guardaba la estatua oculta sin que Daniel lo notara. Sus ojos fijos y vidriosos se clavaron en la figura purpúrea revestida de polvo y olvido. Un repentino ataque de pánico absoluto sacudió el cuerpo de la mujer al recordar la deuda impagada. Ella comprendió con horror que la enfermedad mental era en realidad el cobro furioso de la flaca. Intentó gritar el nombre de Daniel para pedir auxilio, pero su garganta se cerró por completo. De pronto, una sombra densa con forma de guadaña comenzó a proyectarse desde la pared hacia ella. Las luces de toda la casa comenzaron a parpadear violentamente, desatando un zumbido ensordecedor. Daniel corrió hacia la cocina al escuchar el estallido, pero la puerta de madera se cerró de golpe ante él. Al otro lado del cerrojo, las uñas de Ellie comenzaron a rascar desesperadamente el suelo de cemento. Cuando la puerta cedió finalmente, Daniel encontró a su esposa flotando rígidamente a escasos centímetros del piso. Su cabeza se torció lentamente hacia atrás, revelando unos ojos completamente inyectados de una negrura absoluta. Una risa ronca, que claramente no pertenecía a una mujer joven, brotó de sus labios agrietados. El aire se volvió tan gélido que el propio aliento de Daniel se transformó en nubes densas de vapor. La entidad que habitaba el cuerpo de Ellie levantó un brazo señalando directamente el pecho del hombre. Con una voz de ultratumba que hizo vibrar los cimientos de la casa, la boca de Ellie pronunció una sentencia de muerte definitiva. Lo que se sembró con sangre se cosecha con almas, y tu tiempo en este mundo ha expirado completamente. Aquella sentencia siniestra resonó en las paredes de la habitación
como un eco maldito que se negaba a desaparecer. Daniel sintió un escalofrío helado recorrerle la columna vertebral mientras contemplaba el rostro desencajado de su esposa. La mirada de Ellie ya no poseía el brillo cálido de antes, sino un vacío profundo que devoraba toda esperanza. Afuera de la humilde vivienda en Veracruz, las hojas de los árboles crujían salvajemente bajo un viento inusualmente gélido. De repente, un golpe seco y violento sacudió la ventana principal, haciendo vibrar los viejos cristales. Daniel avanzó lentamente hacia la ventana para comprobar si alguien acechaba en la densa oscuridad del patio. Sin embargo, lo único que descubrió fue la negrura absoluta de la noche y una quietud que resultaba antinatural. Detrás de él, Ellie comenzó a respirar con dificultad, emitiendo un quejido ahogado que helaba la sangre. Su piel, antes lozana, lucía ahora de un tono pálido casi grisáceo, como si la vida se le escapara por los poros. Un estrépito ensordecedor provino de la cocina, interrumpiendo el suplicio de la pareja de forma abrupta. Daniel corrió de inmediato hacia el pasillo, encendiendo el interruptor de la luz sin obtener respuesta alguna de las bombillas. Los platos y vasos guardados en las alacenas comenzaron a flotar en el aire antes de estrellarse con furia contra los muros. El hombre retrocedió horrorizado mientras esquivaba los fragmentos de vidrio que volaban en todas direcciones. Una risa ronca y distorsionada comenzó a manifestarse, pareciendo surgir directamente del interior de las paredes de adobe. Desde la cama, Ellie balbuceaba palabras incomprensibles en un dialecto extraño que Daniel jamás había escuchado. El ambiente de la habitación se volvió sofocante, cargados de un penetrante olor a azufre y flores marchitas. Las puertas de los roperos empezaron a abrirse y cerrarse violentamente por sí solas, provocando un ruido ensordecedor. Daniel regresó al lado de Ellie e intentó sujetarla, pero su cuerpo se sentía rígido como el metal frío. Repentinamente, la temperatura de la habitación descendió tanto que el aliento de ambos comenzó a congelarse en el aire. En el rincón más oscuro del cuarto, una silueta esbelta vestida con mantos oscuros comenzó a materializarse lentamente. Daniel intentó gritar por ayuda, pero el aire pareció abandonar sus pulmones por completo, ahogando su voz. Ellie comenzó a convulsionar violently sobre el colchón, arqueando su espalda de una forma anatómicamente imposible. De sus ojos desorbitados comenzó a brotar un fino hilo de lágrimas de sangre que corría por sus mejillas. El llanto de su pequeño hijo desde la habitación contigua añadió una capa de desesperación absoluta a la escena. Sacando fuerzas de su amor de padre, Daniel logró romper la parálisis y corrió a proteger al bebé. Al cruzar el umbral, vio cómo los juguetes del niño se movían solos, ordenándose en un círculo perfecto en el suelo. En medio de ese círculo maldito, una pequeña llama de fuego negro brotó espontáneamente consumiendo la madera. El hombre tomó al niño en brazos rápidamente, sintiendo cómo la criatura temblaba incontrolablemente de pánico. Al mirar hacia el pasillo, observó una densa niebla negra que avanzaba desde el cuarto principal, borrando el entorno. Los crucifijos colgados en las paredes comenzaron a invertirse uno a uno con crujidos secos de madera rota. Daniel se arrodilló abrazando a su hijo, comenzando a rezar con desesperación un Padre Nuestro que no traía alivio. La voz de Ellie cambió drásticamente, sonando ahora como la superposición de múltiples almas en agonía. Ella pronunció el nombre de Daniel con una frialdad absoluta que destruyó el último rastro de cordura en él. Recordó entonces los días de felicidad en Veracruz, antes de que aquella terrible desgracia del secuestro destruyera sus vidas. El pacto secreto que su esposa había sellado con la muerte ahora reclamaba su pago sin derecho a réplica. Los espejos de la casa se agrietaron simultáneamente, mostrando reflejos distorsionados de la entidad que los acechaba. Una fuerza invisible levantó a Daniel del suelo, arrastrándolo de regreso al dormitorio principal contra su voluntad. El niño quedó en el suelo de la otra habitación, llorando desamparado mientras la puerta se cerraba de golpe. En el dormitorio principal, Ellie se encontraba flotando a pocos centímetros sobre la cama, rodeada de un aura púrpura. La figura esquelética de la túnica se colocó justo detrás de ella, extendiendo sus huesudos dedos hacia su cabeza. Daniel luchaba desesperadamente en el piso por liberarse, viendo cómo la piel de Ellie se tornaba cada vez más oscura.
Ella abrió la boca desmesuradamente, emitiendo un alarido sónico que trizó los últimos vidrios de la habitación. En ese instante de horror absoluto, el tintineo de unos extraños juguetes de cuerda comenzó a sonar desde la entrada de la casa. Las manifestaciones parecieron congelarse por un breve segundo, como si la entidad reconociera una presencia externa. Una sombra misteriosa se proyectó por debajo de la puerta principal, trayendo consigo un enigma que decidiría el destino de todos. La sombra misteriosa bajo la puerta principal permaneció completamente inmóvil por varios segundos. Daniel se acercó lentamente al umbral de la entrada con los puños cerrados por la tensión. Él le observaba desde el fondo de la sala mientras apretaba fuertemente una manta contra su pecho. Un viento helado y repentino sopló a través de las rendijas de las ventanas, haciendo crujir la madera. Al abrir la puerta con un movimiento rápido, Daniel descubrió que la calle afuera estaba totalmente desierta. No había rastro de ninguna persona, pero el olor a azufre y cera quemada impregnaba el aire de la entrada. Daniel cerró de golpe y miró a su esposa, sabiendo que la situación ya no podía ocultarse más. Ellie comenzó a llorar en silencio, sintiendo que sus fuerzas físicas se agotaban por completo. Convencido de que necesitaban ayuda espiritual inmediata, Daniel sugirió visitar a una conocida curandera local. Ella sintió débilmente, pues recordaba los rumores sobre los asombrosos poderes de la señora de los juguetes. Al amanecer, la pareja preparó el viaje hacia el misterioso consultorio ubicado en un barrio antiguo de Veracruz. El trayecto en el automóvil transcurrió en un silencio sepulcral, interrumpido solo por la tos seca de Ellie. Finalmente llegaron a una vieja casona cuyas ventanas estaban repletas de muñecos antiguos y desgastados. Daniel tocó la pesada puerta de metal, la cual emitió un chirrido agudo que resonó por toda la calle. La puerta se abrió lentamente por sí misma, revelando un pasillo oscuro saturado de objetos esotéricos. Con pasos titubeantes, la pareja ingresó al recinto mientras el olor a copal inundaba sus sentidos. En el centro de la habitación principal, una anciana de mirada penetrante los esperaba sentada junto a una mesa. Decenas de juguetes viejos parecían observar a los recién llegados desde repisas de madera crujiente. La anciana fijó sus ojos cansados pero sabios directamente sobre la demacrada figura de Ellie. Sin mediar palabra, la mujer exhaló un suspiro profundo y golpeó suavemente la mesa con un amuleto. Ellie sintió una opresión inmediata en el pecho, como si una fuerza invisible la obligara a arrodillarse. Daniel la sostuvo del brazo para evitar que cayera, buscando desesperadamente una explicación de la curandera. La señora de los juguetes ordenó que se sentaran frente a ella para iniciar la consulta espiritual. Los esposos tomaron asiento, mientras el tintineo de unos cascabeles colgados en el techo comenzó a sonar solo. La anciana encendió un manojo de hierbas secas y comenzó a pasar el humo denso alrededor del cuerpo de Ellie. De repente, las llamas de las veladoras cercanas se elevaron de forma antinatural, tiñéndose de un color púrpura oscuro. Ellie comenzó a temblar violentamente, emitiendo un gemido ahogado que heló la sangre de Daniel. La bruja detuvo sus movimientos abruptamente y clavó su mirada severa en los ojos de la joven madre. Ella afirmó que la casa de la familia estaba marcada por una entidad de inmenso poder cobrador. Daniel preguntó con desesperación qué clase de espíritu los estaba atormentando de esa manera tan violenta. La curandera reveló que no se trataba de un demonio común, sino de la mismísima Santa Muerte reclamando lo suyo. Al escuchar esas palabras, Ellie palideció aún más y un sudor frío brotó de su frente. La señora de los juguetes sentenció que alguien en esa mesa había realizado un pacto sagrado y obligatorio. Daniel miró a su esposa con total desconcierto, ignorando por completo el secreto que ella guardaba. Con la voz quebrada por el remordimiento, Ellie confesó finalmente el pacto silencioso que hizo en Veracruz. Ella admitió haber ofrecido una promesa devota a cambio de salvar la vida de Daniel durante su secuestro. La anciana asintió gravemente y explicó que el olvido de esa promesa constituía una deuda espiritual mortal. La bruja advirtió que la flaca nunca olvida un trato y que ahora venía a cobrar con creces el desprecio. Daniel sintió una culpa inmensa al comprender que la aterradora maldición sobre su esposa era por su causa. Él suplicó a la curandera alguna forma de pago o ritual para romper la implacable furia del espíritu. La señora de los juguetes se puso de pie firmemente,
rodeada por el repentino y lúgubre crujido de todos los muñecos. Las cabezas de porcelana de varios juguetes giraron lentamente hacia la aterrorizada pareja en perfecta sincronía. La anciana sentenció que la ira de la muerte no se aplacaba con simples disculpas ni con rezos tardíos. Un fuerte estruendo sacudió la casona entera, haciendo que varias botellas de vidrio cayeran al suelo y se rompieran. Ellie soltó un grito desgarrador cuando sus propios cabellos comenzaron a ser jalados hacia atrás por manos invisibles. Daniel intentó abrazarla para protegerla, pero una ráfaga de viento violenta lo empujó con fuerza hacia la pared. Con voz ronca y profunda, la bruja gritó un conjuro antiguo en un intento desesperado por contener la manifestación. Las luces de las velas se apagaron por completo, sumiendo el lugar en una absoluta y sofocante oscuridad. En medio de la negrura, los ojos de todos los juguetes de la habitación comenzaron a brillar con un destello carmesí. Una risa infantil y distorsionada resonó detrás de ellos, mientras una presencia colosal comenzó a materializarse lentamente. La risa infantil y distorsionada que resonaba a sus espaldas heló la sangre de Daniel y de la sanadora por completo. Una sombra colosal comenzó a densificarse en el rincón más oscuro del taller de la señora de los juguetes. La anciana sanadora arrojó un puñado de sal bendita hacia la silueta mientras murmuraba rezos desesperados en voz baja. Un viento helado e imprevisto sopló desde el interior de la habitación, apagando instantáneamente todas las velas del altar. Daniel tomó con fuerza el brazo de su esposa inconsciente para intentar levantarla del suelo de tierra. El cuerpo de Ellie comenzó a sacudirse violentamente antes de que su esposo pudiera siquiera moverla un metro. La sanadora advirtió que el tiempo se había agotado y que la entidad reclamaba la deuda pendiente de inmediato. Daniel cargó a Ellie en sus brazos y corrió hacia la salida mientras el ambiente se volvía cada vez más pesado. Los juguetes colgados en las paredes comenzaron a moverse por sí solos, emitiendo chasquidos de madera verdaderamente perturbadores. Al salir a la calle, el aire denso de la noche veracruzana no trajo ningún alivio para la agobiada pareja. Una vez dentro de su propia casa, Daniel trancó la puerta principal con una pesada barra de hierro. Ellie permanecía recostada en el sofá, pero sus ojos abiertos miraban fijamente un punto vacío del techo. El silencio que se apoderó de la sala era tan denso que se podía escuchar el tic-tac frenético del reloj. De repente, un golpe ensordecedor sacudió las láminas de zinc del techo como si algo pesado hubiera caído encima. Daniel dio un salto hacia atrás mientras buscaba desesperadamente un objeto para defenderse de la amenaza. Un murmullo incomprensible, compuesto por múltiples voces superpuestas, comenzó a filtrarse a través de las ventanas cerradas. Las voces se transformaron rápidamente en lamentos desgarradores que demandaban el cumplimiento inmediato de la promesa sagrada. Ellie se levantó del sofá con movimientos mecánicos y rígidos, parecidos a los de una marioneta rota. Una extraña sustancia oscura y viscosa comenzó a brotar lentamente de las comisuras de sus labios. Daniel le suplicó a su esposa que reaccionara, llamándola por su nombre con lágrimas en los ojos. La mujer emitió una carcajada grave y masculina, que no pertenecía en absoluto a sus cuerdas vocales. Los cuadros familiares colgados en la sala cayeron al suelo de forma simultánea, rompiéndose los vidrios en 1000 pedazos. El aire dentro de la casa se volvió tan helado que el aliento de Daniel comenzó a formar vapor visible. Las luces de toda la casa comenzaron a parpadear violentamente antes de apagarse por completo, sumiéndolos en la penumbra. En la oscuridad, los ojos de Ellie brillaban con un tenue e inhumano color púrpura que infundía pavor. Daniel retrocedió de rodillas hasta chocar contra la pared, buscando frenéticamente su teléfono para usar la linterna. Al encender la luz del celular, vio que Ellie flotaba a unos centímetros del suelo con las extremidades totalmente rígidas. La entidad demoníaca habló a través de ella, declarando que la vida que fue devuelta ahora debía ser pagada con sangre. Daniel comprendió en ese instante que su propia salvación del secuestro había sido el detonante de esta maldición familiar. Un fuerte estruendo provino de la cocina, seguido por el sonido de platos y ollas siendo lanzados con violencia. El hombre intentó ponerse de pie para correr hacia la recámara donde dormía su pequeño hijo. Una fuerza invisible e implacable lo golpeó en el pecho, arrojándolo al otro lado de la habitación contra un mueble.
Daniel gimió de dolor al impactar contra la madera, perdiendo el control de su teléfono celular que rodó bajo la mesa. Desde el suelo pudo ver cómo la silueta de Ellie descendía lentamente hasta tocar el piso de cemento. Ella comenzó a caminar hacia él con pasos lentos, arrastrando los pies de una manera profundamente perturbadora. El olor a azufre y a veladora quemada se intensificó tanto que se volvió casi imposible respirar en el lugar. La resistencia física de Daniel se quebró por completo al sentir que sus fuerzas lo abandonaban debido al miedo absoluto. Ellie se detuvo justo frente a él y se agachó, quedando su rostro pálido a escasos centímetros del suyo. Con una voz distorsionada, la entidad grabó en la mente de Daniel una última advertencia antes del amanecer. De repente, las puertas de los cuartos se abrieron de golpe por sí solas, revelando una densa niebla roja que comenzó a inundar toda la casa. La densa niebla roja avanzaba implacable por el pasillo principal, consumiendo la poca luz que quedaba en la casa. Daniel tomó a su hijo del brazo con fuerza y lo empujó hacia la salida lateral para alejarse del peligro. Ellie caminaba detrás de ellos con la mirada completamente perdida y los labios murmurando palabras incomprensibles. El frío extremo de la atmósfera congelaba el aliento de la familia mientras corrían desesperados hacia el patio trasero. Al llegar a la camioneta vieja, Daniel sacó las llaves de su bolsillo con las manos temblando incontrolablemente. La llave entró en la cerradura tras varios intentos fallidos, permitiendo que abrieran la pesada puerta de metal. El niño se subió rápidamente al asiento del pasajero, abrazando sus rodillas mientras lloraba en silencio. Ellie se acomodó en el asiento trasero sin oponer resistencia, manteniendo sus ojos fijos en la entrada de la casa. Daniel giró la llave en el encendido con la firme esperanza de escuchar el rugido del motor. La camioneta emitió un quejido sordo y metálico, pero el motor se negó rotundamente a encender. Golpeando el volante con frustración, el hombre maldijo en voz alta mientras intentaba arrancar el vehículo una vez más. El tablero eléctrico comenzó a parpadear violentamente antes de apagarse por completo, dejándolos en la oscuridad absoluta. Un golpe seco y ensordecedor resonó en el techo de la camioneta, haciendo que todos se sobresaltaran. El niño gritó con fuerza al notar que unas marcas de manos invisibles comenzaban a hundirse sobre el metal exterior. Daniel entendió que la falla mecánica no era normal y decidió que debían huir a pie por el camino principal. Ayudando a su esposa a bajar del vehículo, la tomó fuertemente de la mano para iniciar la marcha hacia la carretera. La caminata bajo la noche veracruzana se sentía eterna, rodeada por el sonido incesante de los grillos y el viento. Apenas avanzaron un centenar de metros cuando una densa niebla idéntica a la de la casa bloqueó el sendero frontal. El aire se volvió tan espeso y pesado que caminar hacia adelante resultaba físicamente doloroso para el pecho. Desde el fondo de la neblina, una silueta esquelética y gigantesca pareció materializarse por una fracción de segundo. El pánico absoluto obligó a Daniel a dar media vuelta, arrastrando a su familia de regreso hacia la propiedad. Al volver al patio, se dieron cuenta de que las puertas de la casa se encontraban abiertas, invitándolos a entrar. Con las fuerzas físicas agotadas y sin más opciones, cruzaron el umbral aceptando su encierro forzado. En el instante en que el último de ellos entró, la puerta de madera se cerró de golpe con una fuerza descomunal. Daniel intentó jalar la manija de inmediato, pero el mecanismo parecía haber sido soldado por una fuerza invisible. Ellie caminó directo hacia la sala y se sentó en el suelo, meciéndose rítmicamente de adelante hacia atrás. El niño se sentó a su lado, buscando un consuelo que su madre ya no era capaz de brindarle en ese estado. Desesperado por la evidente crisis mental de su esposa, Daniel buscó el teléfono para llamar a una ambulancia. La pantalla del dispositivo mostraba una señal nula, y la batería comenzó a descargarse en cuestión de segundos. Una extraña interferencia estática comenzó a brotar de una vieja radio apagada que descansaba sobre una repisa. Entre los ruidos de la estática, una voz distorsionada y ronca pronunciaba repetidamente el nombre de Ellie. Daniel corrió hacia el aparato y arrancó el cable de la corriente eléctrica directamente de la pared con furia. A pesar de estar completamente desconectada, la radio continuó emitiendo la macabra voz sin ninguna alteración. Las luces del techo comenzaron a disminuir su intensidad paulatinamente, sumiendo la estancia en una penumbra violácea.
Eli detuvo su balanceo bruscamente y levantó la cabeza, clavando sus ojos inyectados en sangre en su esposo. Una risa ronca, que no pertenecía a la voz habitual de la mujer, brotó de su garganta de manera antinatural. Daniel retrocedió un paso al notar que la temperatura del cuarto descendía tanto que su propia piel comenzaba a doler. Comprendieron finalmente que ningún escape físico los salvaría de la entidad que reclamaba el pago de la promesa sagrada. Las sombras en las esquinas de la habitación cobraron vida propia y comenzaron a estirarse lentamente hacia ellos. De repente, un fuerte golpe proveniente del suelo hizo temblar los cimientos, mientras una misteriosa silueta vestida de rojo se dibujaba detrás de la ventana principal. La silueta vestida de rojo permanecía completamente inmóvil detrás del cristal empañado, proyectando una sombra alargada y perturbadora sobre la sala. Daniel retrocedió un paso lentamente, sintiendo cómo el aire helado de la noche se filtraba por las rendijas de la vieja puerta de madera. Las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente, emitiendo un zumbido eléctrico que taladraba los oídos de todos los presentes. La puerta principal se abrió de par en par con un crujido seco, revelando por completo a la imponente mujer ataviada con un espeso velo carmesí. Un intenso olor a azufre y flores marchitas inundó la habitación en un segundo, sofocando el aliento de la aterrorizada familia. La anciana curandera, conocida como la señora de los juguetes, dio un paso al frente apretando un rosario de madera entre sus dedos temblorosos. Con una voz que parecía resonar desde el mismo inframundo, la señora de rojo pronunció el nombre de Eli con una frialdad absoluta. Desde la habitación del fondo, un alarido inhumano y desgarrador respondió al llamado, quebrando la frágil calma del lugar. Daniel corrió desesperadamente hacia el cuarto, ignorando las advertencias de la curandera que le gritaba que se detuviera de inmediato. Al encender la lámpara, descubrió a Eli suspendida en una esquina del techo, con las extremidades extrañamente torcidas en ángulos imposibles. La piel de la joven madre lucía un tono grisáceo casi cadavérico, cubierto por venas negras que se ramificaban visiblemente por todo su cuello. Sus ojos, antes llenos de vida y bondad, ahora eran dos cuencas completamente oscuras que reflejaban una malicia insondable. Daniel cayó de rodillas sollozando descontroladamente, suplicándole a Dios que terminara con aquella horrible pesadilla familiar. La señora de rojo entró en la alcoba con paso lento y firme, haciendo que la temperatura descendiera hasta congelar el aliento de los hombres. Ella extendió una mano pálida y huesuda hacia arriba, señalando directamente a la entidad que poseía el cuerpo atormentado de Eli. El ser que habitaba en la joven soltó una carcajada doble y estridente, combinando la voz de Eli con un rugido ronco e industrial. La bruja de rojo declaró entonces que la Santa Muerte no perdonaba los olvidos ni aceptaba los agradecimientos tardíos de los mortales. Un hilo de sangre espesa y oscura comenzó a brotar de la nariz de Eli, goteando directamente sobre las sábanas de la cama matrimonial. La señora de los juguetes comenzó a esparcir agua bendita por las esquinas, provocando que el aire chispeara con un humo denso y violáceo. El cuerpo de Eli se sacudió con violencia en las alturas, arañando la pintura de las paredes hasta desgarrarse las uñas por completo. La mujer de rojo sentenció que el verdadero rostro de la muerte ya se había arraigado profundamente en el alma desobediente de la madre. De repente, la sombra de una enorme guadaña se proyectó con total nitidez sobre la pared principal, a pesar de no haber ningún objeto físico que la causara. Daniel se arrastró hacia la señora de rojo y se aferró a la orilla de su manto, suplicándole que le dijera cómo salvar a su esposa. La misteriosa mujer se agachó y le advirtió que la única salvación requería una renuncia definitiva, absoluta e irrevocable al culto. Debían destruir cada altar, quemar cada imagen y maldecir el pacto sellado con sangre antes de que el amanecer tocara la tierra de Veracruz. Si fallaban en romper el vínculo místico esa misma noche, la deidad se cobraría la deuda, reclamando la vida de su pequeño hijo. Al escuchar esto, la entidad dentro de Eli soltó un rugido de furia descomedida y se dejó caer pesadamente sobre el suelo de madera. Ella comenzó a reptar velozmente hacia Daniel, como si fuera una serpiente, con la mandíbula completamente desencajada y babeante. La señora de los juguetes se interpuso valientemente, arrojando un puñado de sal gruesa consagrada directamente al rostro de la poseída.
La piel de Ellie reaccionó como si tocara ácido purísimo, despidiendo un humo blanco mientras ella se retorcía de dolor en el piso. Daniel se puso de pie con dificultad, comprendiendo que cada segundo desperdiciado acercaba más a su familia a una desgracia eterna. El joven corrió hacia la sala principal, decidido a destruir el altar secreto que Ellie había construido en un rincón oscuro de la cocina. Al llegar a la cocina, descubrió que las estatuillas de la Santa Muerte goteaban un líquido negro y viscoso que cubría toda la mesa. Una fuerza invisible sopló de repente, apagando todas las veladoras y dejando la estancia sumida en una oscuridad casi absoluta. Con las manos temblando violentamente, Daniel tomó un martillo pesado y comenzó a destrozar las figuras de cerámica con desesperación. Cada golpe certero que propinaba al altar provocaba un quejido ecoico y doloroso en el cuerpo de Ellie desde la otra habitación. La señora de rojo apareció junto a él en un parpadeo, ordenándole que juntara los restos rotos para prenderles fuego de inmediato. Daniel roció alcohol de caña sobre los fragmentos y encendió un cerillo, arrojándolo sobre la pila maldita que comenzó a arder furiosamente. Las llamas devoraban los objetos sagrados mientras un espeso humo negro con forma de rostros agonizantes subía hacia el techo de la vivienda. En ese instante, un silencio sepulcral y denso se apoderó por completo de toda la estructura de la vieja casa en Veracruz. Daniel regresó lentamente a la alcoba principal, temiendo lo que encontraría tras el cese repentino de las manifestaciones violentas. Ellie yacía desmayada sobre la alfombra, respirando con normalidad y con su piel recuperando gradualmente un tono natural. Sin embargo, al voltear hacia las sombras, descubrió que tanto la señora de rojo como la curandera se habían desvanecido por completo. Creyendo que la pesadilla finalmente había terminado con la destrucción del culto, el esposo abrazó fuertemente el cuerpo de su mujer. Justo en ese momento de paz, un crujido proveniente de las maderas del piso reveló un compartimento subterráneo oculto debajo de su propia cama. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Daniel apartó el mueble y levantó las tablas podridas usando la punta del martillo. En el fondo del foso oculto yacía una antiquísima caja de hierro negro cubierta de extraños símbolos grabados a mano. Al abrir la pesada tapa metálica, una densa neblina helada brotó de su interior, trayendo consigo un olor a tierra húmeda de cementerio. Sus ojos se abrieron con horror absoluto al descubrir actas de nacimiento viejas con los nombres de sus propios antepasados vinculados al mismo culto demoníaco. Daniel sostuvo los viejos papeles amarillentos entre sus manos temblorosas, mientras la luz de las velas parpadeaba violentamente. Los nombres de los abuelos de Ellie estaban escritos con una tinta roja descolorida que parecía sangre seca sobre el pergamino arrugado. Ellie observó las actas de nacimiento antiguas y comprendió de inmediato que su llegada a esa casa no había sido una simple coincidencia. Un frío ancestral recorrió las paredes de piedra de la habitación subterránea, apagando las últimas brasas del incienso. La señora de rojo arrojó agua bendita sobre los documentos malditos para frenar la energía oscura que comenzaba a emanar de ellos. Ellie sintió una violenta puntada en el pecho y cayó de rodillas sobre el frío suelo de concreto. Daniel dejó caer los papeles y corrió a sostener a su esposa antes de que colapsara por completo. La curandera comenzó a rezar en voz alta, levantando un crucifijo de madera vieja hacia el techo de la habitación. Una sombra colosal con la silueta de una calavera encapuchada se proyectó en la pared principal del sótano. El aire se volvió tan denso y pesado que a la familia le costaba respirar con normalidad. Un susurro sepulcral resonó directamente en las mentes de los presentes, reclamando la deuda heredada de la familia. La señora de rojo proclamó que la sangre de Cristo tenía más poder que cualquier pacto de muerte del pasado. Ellie comenzó a vomitar un líquido negro y espeso que quemaba el suelo de cemento al hacer contacto. Daniel lloraba desesperado mientras veía cómo el cuerpo de su esposa sufría la última purga espiritual. La estatua morada de la Santa Muerte comenzó a agrietarse desde la base hasta la corona. Una ráfaga de viento sobrenatural entró por las rendijas rotas, revolviendo los papeles antiguos por todo el lugar. La curandera colocó sus manos bendecidas sobre la frente de Ellie, pronunciando palabras de liberación absoluta. Un grito inhumano y ensordecedor escapó de la garganta de Ellie, que ya no parecía su propia voz.
La sombra de la calavera en la pared comenzó a desvanecerse lentamente bajo la intensa luz de la fe. El cuerpo de Ellie se relajó de golpe y cayó inconsciente en los brazos protectores de Daniel. Un silencio profundo y sepulcral inundó la casa, rompiendo la tensión opresiva de las últimas semanas. La señora de rojo limpió el sudor de su frente y declaró que la maldición generacional había terminado. Daniel miró las actas rotas en el suelo y entendió que sus vidas habían estado marcadas desde antes de nacer. El pasado de la casa maldita revelaba que cada generación previa había entregado un alma a cambio de favores mundanos. Decididos a no dejar rastro de esa oscuridad, Daniel comenzó a juntar todos los objetos de culto en una pila. La curandera instruyó a la familia a quemar todo fuera de los límites de la propiedad antes del amanecer. Ellie abrió los ojos lentamente, revelando una mirada limpia, pacífica y completamente libre de maldad. Ella abrazó a su esposo con fuerza, pidiendo perdón por haber desatado semejante pesadilla sobre su hogar. Daniel la consoló diciéndole que lo importante era que finalmente estaban juntos y a salvo. Juntos salieron al patio trasero de la casa mientras los primeros rayos del sol comenzaban a teñir el cielo de Veracruz. Daniel encendió una hoguera en un contenedor de metal, arrojando los restos de la Santa Muerte al fuego primordial. Las llamas consumieron rápidamente el pergamino antiguo, borrando para siempre los nombres de los antepasados condenados. Un humo blanco y purificador se elevó hacia el cielo, perdiéndose entre la niebla matutina de la región. Ellie respiró el aire fresco del amanecer, sintiendo una ligereza en su alma que no experimentaba desde hacía meses. La señora de rojo se despidió de la pareja con un gesto de bendición, asegurándoles que el territorio estaba limpio. Sin mirar atrás, la familia empacó sus pertenencias esenciales en su auto para abandonar esa propiedad definitivamente. Las cadenas invisibles del miedo y la deuda espiritual se rompieron, dejando solo un aprendizaje profundo sobre la fe. El vehículo avanzó por la carretera de Veracruz, dejando atrás la vieja casa colonial envuelta en el olvido absoluto. La promesa incumplida había cobrado su precio, pero la redención definitiva devolvió la paz eterna a sus corazones. La pesadilla paranormal terminó por completo, consagrando el triunfo definitivo de la vida sobre las sombras del pasado.